Les voy a confesar algo. Después de hacer el desafío de 4 horas de meditación durante 7 días, dejé de meditar. O al menos dejé de meditar tan arduamente. Y estoy muy contento de haberlo hecho. No porque la meditación no sirva, sino porque me ayudó a entender de qué forma sirve. O entender mejor de qué forma la meditación me ayuda. Porque quiero evitar meditar solamente porque se supone que me hace bien. Como alguien que tiene TOC y agarra una puerta y la cierra 7 veces para sentir que está haciendo lo que debería hacer. Quiero poder meditar lo que necesito meditar, lo que me interesa meditar y lo que me va a hacer bien meditar. Quiero poder saber y darme cuenta, ya cerré la puerta, ya está, no hace falta seguir. Que sí, es muy útil meditar un montón de tiempo, pero también tengo otros intereses. Quiero, si un momento de mi vida quiero meditar muchísimo, hacerlo, y si en otro momento quiero meditar menos y hacer otras cosas, saber cuánto menos meditar. Y en estas 3 semanas que pasaron, aprendí un montón. Y el aprendizaje más importante de todos es que yo, cuando no hago vipassana durante aproximadamente una semana, cuando vuelvo a hacerlo y empiezo a sentir mi cuello o mi cuero cabelludo, descubro que acumulé una cantidad de tensiones. Me resulta muy curioso porque cuando las empiezo a percibir, sucede un fenómeno medio sinestésico en el que no solo siento esas tensiones, sino que además las veo como que hay una representación visual de esas tensiones. Y ya me pasó 3 veces esto de no hacer vipassana durante un tiempo, hacerlo y sorprenderme y decir, wow, ¿qué es lo que estaba pasando en mi cuerpo y no me estaba dando cuenta? La más reciente fue ayer, que antes de meditar estuve sintiéndome con una letargia mucho más grande de lo normal durante una semana y media aproximadamente. Cuando cuesta más de lo normal hacer las cosas que querés hacer, cuando querés hacer cosas nuevas. Por ejemplo, quería ponerme a escribir y era como... no tengo la energía para hacerlo. Quería hacer cosas nuevas y no tenía la energía para hacerlo. Y fui probando cosas, fue variando ese nivel de energía, pero en esta semana y media estuvo manteniendo en general. Hasta que ayer le dije a mi tío, che, mirá, está pasando esto. Me dice, ¿estás meditando? Sí y no. Estoy meditando, pero no estoy haciendo vipassana profundamente. Quizás hago 10 minutitos, 15 minutitos, o después estoy meditando en otros tipos de meditación. Entonces agarré y dije, vamos a hacer vipassana profundamente. E hice 40 minutos. En esos 40 minutos pasé a poder sentir mi cuero cabelludo y sentí tenebrosidad. Sentí la representación visual de la oscuridad y de un lugar tenebroso. Como si fuese un bosque oscuro a los Harry Potter, un pantano con bichos putrefactos. De alguna forma es la representación visual de las tensiones que estaba sintiendo, no sé por qué. Y no es la primera vez que me pasa. Ya me pasó otras 2 veces. La anterior fue hace 2 semanas y media, creo. Fue una semana después del desafío de 4 horas de meditación, que había dejado de hacer vipassana porque dije, bueno, ahora voy a hacer vipassana solo si tengo ganas. Y no tuve muchas ganas de hacerlo. O al menos no profundamente. Y después de esa semana de no hacer vipassana, lo hice, medité 1 hora y sentí mi cuello como si hubiesen sogas que están tirando en direcciones opuestas de mi carne. No sé qué onda, pero había una cantidad de tensión ahí. Y me sorprendió de vuelta. Y la primera vez que me pasó, que yo me acuerde, es cuando hice el segundo curso de meditación. En el 6.º o 5.º día empecé a sentir mi cuello y empecé como a resensibilizarlo. Después de esos 6 días anteriores no había podido sentirlo. Cuando pasé a poder sentirlo, sentía esa tensión intensa y en ese momento fue muy vívido la sensación de que mi cuello era lodo y habían unos bichos que como que levantaban mi piel y después bajaban mi piel y había como un movimiento serpenteante en el que se levantaba y descendía mi piel y sentía esa oscuridad, no sé cómo describirlo bien, pero como que se acumula oscuridad en, en mi cuello y en mi cuero cabelludo cuando va pasando el tiempo y no hago vipassana. Que lo declaro de esta forma porque cuando hago vipassana regularmente no me pasa. Logro sentir el cuello y al día siguiente logro sentir el cuello y el otro día también y no siento esa oscuridad. Solo pasa cuando dejo de hacer vipassana. Esto me lleva a la conclusión de que para mí es necesario, al menos en esta etapa de mi vida, hacer vipassana con cierta regularidad porque empiezo a acumular tensiones y oscuridad. Y me hace mal. Y sé que me hace mal, o es muy probable que me haga mal porque, por ejemplo, ayer después de ese vipassana, se me fue esa letargia. Esa letargia que venía teniendo hace una semana y media.
Se me fue después de 40 minutos de meditación y todavía no volvió y ya pasó todo un día. Estoy enérgico, me funciona mucho mejor el cerebro o la mente. Puedo pensar, tengo energía y me encuentro con escritos míos y los leo con esperanza, que antes era como, al no tener esa energía mental, de repente encontraba un escrito mío que decía, che Tommy, ¿qué pasa si te mudas a Copenhague? Era como, no sé, estoy bien acá. Y hoy agarro, veo esa misma idea, digo, sí, tipo, es más, me puedo mudar a cualquier lado del mundo que quiera. Y me sorprende cómo curé ese malestar con 40 minutos de Vipassana, que esta mañana también volví a hacer. Pero esos son 40 minutos de Vipassana al día. Y evito tener la condición letárgica. Así que creo que me va a costar mucho desmentir esta hipótesis. Y es como ordenar la habitación. La habitación se va desordenando. Y si no la ordenás, por más de que sea un embole ordenarla, no la ordenás, se vuelve un quilombo y ese quilombo te afecta, quieras o no quieras. Por más de que tengas buenos hábitos y seas cuidadoso y cuando trates de que cada vez que moves algo después lo pongas en su lugar, de todas formas, cuando pasan cierta cantidad de días hace falta hacer una limpieza profunda. Porque hay polvo que se acumula que está fuera de tu control. Y cuando haces esa limpieza, se siente re bien. Así que Tommy del futuro, acordate de ordenar tu habitación mental, acordate de resensibilizar tu cuerpo porque vas acumulando tensiones, quieras o no quieras. Y atrás de esos 40 minutos de Vipassana o la cantidad de que sea, hay una versión tuya mucho más vigorizada, enérgica, alegre, cuánime, enfocada, cual se siente bien y te permite crear. Vipassana Team.